su licenciatura como de la misma forma en el transcurso de su campo laboral. A lo mejor algunos de ustedes ahorita están dando inicio, pero en algunos meses, si encuentran una oportunidad, ustedes ya van a estar con algunos niños. Entonces, tienen que poner en práctica esta asignatura. Entonces, yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes porque la verdad están haciendo un buen trabajo, están desempeñándose de forma adecuada y eso de verdad impacta a esta materia. Revisé sus videos que ejecutaron para aquellas compañeras que por ciertas circunstancias no pudieron presentar su trabajo y de verdad me admiro mucho, lo hicieron muy bien. Entonces, felicidades, las quiero felicitar. Y bueno, vamos a dar inicio a esta cuarta sesión de aprendizaje. En esta sesión de aprendizaje, pues el día de hoy vamos a dar por terminada esta asignatura, porque es la cuarta, es la última sesión que voy a tener con ustedes. Para el próximo sábado van a entrar a estudiar otra asignatura. Les va a dar otro maestro, otra maestra. Pero con esta sesión nosotros cerramos. Claro, todavía nos queda un tema, el tema de las teorías pedagógicas, que también ustedes tuvieron la oportunidad de investigar, de revisar el libro. Para algunos, el libro que yo les subí en plataforma, tuvieron ustedes oportunidad de revisarlo. Para otras, ¿verdad? Investigaron en otras fuentes. Acuérdense que no siempre ustedes se van a quedar con la información que les diga su maestra, su maestro. Ustedes tienen que tener esa libertad. Si a lo mejor por ciertas circunstancias el libro que me están recomendando no encuentro la información que yo quiero conseguir, ¿puedo investigar otras fuentes? Claro que sí. Fuentes que sean actualizadas, que no pasen de 10 años. Puede ser del 2000, 2010, 2011, o si encuentran un libro más actualizado, mucho mejor. Pero nunca se queden con las dudas si ustedes no entienden un concepto. Y a lo mejor su maestra, por la premura, por el tiempo, no les permitió describir profundamente ese contenido. Ustedes tienen la oportunidad de hacer investigación en otro libro, en otra revista, en alguna tesis, en algún ensayo, pero nunca se queden con la duda. De la misma manera, si ustedes no tienen la oportunidad, porque a lo mejor en el lugar donde yo me encuentro no tengo buena señal, no tengo internet, bueno, puedes preguntar a algún docente. Todos los maestros que interactúan en este colegio, todos los maestros están capacitados para brindar la información precisa, para brindar contenido que nos marca nuestro programa. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de preguntar. Bien, vamos a entrar a nuestro tema. Nos quedamos en las teorías pedagógicas. En la clase pasada vamos a dar un recordatorio de lo que es una teoría pedagógica, o bien algunos otros autores le denominan teoría del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, en la clase pasada estábamos mencionando que normalmente las teorías es un conjunto de conocimientos, un conjunto de investigaciones que se realizaron hace tiempo por algunos investigadores, por algunos pedagogos, con la finalidad de descubrir algo, ese algo que era de interés y ese algo era en cuestión de las teorías pedagógicas, ¿verdad? Y bien, habíamos mencionado que la teoría pedagógica se fundamenta principalmente dentro del ámbito educativo. Y bien, se encarga de estudiar, se encarga de analizar principios, métodos que son eficaces para el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Y nos hemos dado cuenta desde que iniciamos, ¿verdad?, a estudiar la primaria, la secundaria, o nosotros que ya hemos tenido
la experiencia de dar clases, nos hemos dado cuenta que efectivamente la teoría pedagógica es aquella que nos permite conocer, analizar, estudiar esos principios básicos, pero también esos métodos, esos pasos que yo tengo que seguir para poder enseñar, ¿verdad? Y de la misma manera, para que nuestros alumnos aprendan esos contenidos que nosotros tenemos que brindar. Bien, y dentro de lo que es las teorías pedagógicas, pues hay muchas, ¿verdad? Pero bien, dentro de lo que es la teoría pedagógica existen componentes de la misma, como que las partes más importantes de la teoría. ¿Cuáles son los componentes de esa teoría? Uno de ellos son los principios didácticos. Están las técnicas de enseñanza, la evaluación del aprendizaje y no vamos a dejar fuera al entorno del aprendizaje. Cuando hablamos de principios didácticos, vamos a hacer referencia a aquellas directrices, aquellas normas que me van a regir el proceso de la enseñanza. Yo docente no puedo brindar conocimiento hacia una teoría, hacia una ciencia, si no está avalada y confirmada principalmente por investigadores y no sale en la Gaceta Oficial, ¿verdad? Por la parte de la Secretaría de Educación. Por eso dicen principios didácticos, refieren a directrices, las normas que guían el proceso de enseñanza. Hay un documento que nos avala este proceso de enseñanza y estas normas a seguir, ¿verdad? Para que el docente pueda dar a conocer a sus alumnos. Referente a las técnicas de enseñanza, pues existen variedades de técnicas, ¿verdad? Y son las metodologías muy específicas que los educadores, los maestros, utilizan para que los alumnos adquieran el aprendizaje. Sin técnicas de enseñanza y sin estrategias de enseñanza, el maestro no podría enseñar. Forzosamente tiene que construir un elemento. Yo les decía en la clase pasada, a ver, vamos a hacer una presentación sobre el diagrama del árbol. Ustedes van a hacer un arbolito y van a poner las ramas de la pedagogía. Y lo hicieron bien bonito, súper hermoso les quedó ese árbol. Pero para poder realizar ese árbol, utilizaron ustedes una técnica. La técnica fue el árbol y dentro del árbol, algunos lo que aplicaron fue un mapa de conceptos. En cada rama del árbol fueron aplicando una rama de la pedagogía, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya están trabajando con una técnica, la técnica del árbol y la estrategia del mapa conceptual. Para poder ustedes dar una exposición, ustedes tuvieron que preparar su contenido. Porque imaginemos que ahorita yo les diga, a ver, van a exponer el tema de la teoría cognitiva, pero ustedes no se han preparado. Ustedes no han utilizado ninguna técnica, no han hecho ni presentación, van a decir, pero pues ¿cómo la voy a dar, no? Entonces es un ejemplo de cómo nosotros nos tenemos que preparar con anticipación. Antes de dar mi clase, yo tengo que prepararme. ¿Sí? Y en esa preparación lo que involucra es repasar el tema que yo tengo que dar y utilizar una técnica o utilizar una estrategia para poder desglosar en esa estrategia el contenido que yo voy a explicar. Por eso, dentro del componente de la teoría, nos dice que uno de los componentes es la técnica de la enseñanza. Esa no nos puede faltar, ¿sí? La debemos de ejecutar al 100%. Así demos clases en preescolar, se esté dando en primaria, se esté dando en secundaria. Debes de utilizar técnicas y estrategias para poder enseñar. Y bueno, le vuelvo a repetir, utilizaste la técnica del árbol y dentro de la técnica del árbol aplicaste
la estrategia de un mapa conceptual dentro de ese árbol. Ahora bien, me habla de otro componente. El otro componente es evaluación del aprendizaje. Métodos diseñados para valorar el progreso y la comprensión de los estudiantes. Evaluación. Es un concepto que no es nuevo para nosotros. Evaluación se ha realizado desde hace mucho tiempo. Desde cuando ustedes fueron al preescolar, tenían un maestro o tuvieron una maestra que las iba evaluando. Pero la evaluación no viene sola. La evaluación está acompañada de un número y ese número se le denomina calificación. La calificación es un número que se te asigna, ¿verdad? Para poder evaluar. Entonces tiene que ir de la mano. Me dice que la evaluación es un método, perdón. Más que un método es un proceso, porque dentro de la evaluación tenemos que hacer 3 tipos de evaluación. La primera, para conocer los conocimientos previos que tienen mis niños o mis alumnos, es una evaluación diagnóstica, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en la primera sesión de aprendizaje yo les hice unas preguntas de retroalimentación. Esas preguntas de retroalimentación eran para apoyarme cuáles eran los conocimientos previos que ustedes tenían en cuestión de la asignatura. ¿Cuál asignatura? La asignatura de introducción a la pedagogía. Pero hubo una evaluación, inconscientemente ustedes la realizaron, no se dieron cuenta. Pero a mí me sirvió para conocer los conocimientos previos que ustedes tenían. Lo mismo, ustedes en su momento van a ejecutar una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa. Entonces, son 3 momentos de la evaluación. Estos 3 momentos son los métodos que aquí el autor nos dice. Evaluación del aprendizaje. Métodos diseñados para valorar el progreso. ¿Cuál progreso? El avance que llevan mis alumnos. Forzosamente, maestra, ¿tengo que realizar los 3 momentos? Sí. Puede ser en todo el transcurso del curso, en el transcurso del ciclo escolar, en cada bimestre, en cada trimestre, dependiendo si están en nivel básico, nivel medio, nivel superior. Pero son 3 momentos de la evaluación: diagnóstica, formativa, sumativa. La diagnóstica se realiza al inicio para conocer los conocimientos previos. La formativa es la evaluación constante. Vas a estar evaluando al alumno constantemente. En cada una de las actividades que tú encargues, vas a evaluar esa actividad. Nosotros aplicamos actividades a nuestros alumnos para identificar qué conocimiento tienen. Pero ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Cómo lo voy a calificar? A través de un instrumento de evaluación, que más adelante a ustedes se les va a enseñar qué es un instrumento de evaluación, una rúbrica, una lista de cotejo. Pero la evaluación formativa va a ser continua, ¿sí? Nos permite identificar si yo como docente llevo bien trabajando en mis planes de clases, si realizo algún ajuste. A lo mejor el día de hoy planeé mi clase para 15 alumnos, pero en algunas comunidades hay lluvia y a lo mejor algunos alumnos no van a entrar. Mi planeación, si yo iba a hacer trabajo en equipo, no me va a resultar. Tengo que hacer un ajuste de forma inmediata porque mis alumnos no pudieron entrar porque está lloviendo, ¿verdad? Esos son los ajustes que en algunas ocasiones tenemos que hacer en la planeación. Bueno, y la evaluación sumativa, que es la final. Normalmente acostumbramos a realizar esa evaluación sumativa a través de un examen de conocimientos generales. Puede ser un examen oral, puede ser un examen escrito. O también evaluamos a nuestros alumnos a través de un proyecto. Habemos maestros que decimos, a ver, nos van a entregar un proyecto al final de la materia. Ese proyecto lo realizamos y ya el docente utiliza un instrumento de evaluación y con eso nos evalúa. Suma el porcentaje de resultados de la evaluación formativa, cuánto tiene el alumno de porcentaje y suma la evaluación sumativa. Y ahí obtenemos una calificación. ¿Y qué es una calificación? Es aplicar un número redondeado, ¿verdad? Y ese número
nos va a dar como respuesta una calificación, ¿sí? Por eso nos dice que es un componente dentro de la teoría. Y el otro componente, no menos importante, que es el entorno de aprendizaje. ¿A qué me refiero con entorno de aprendizaje? Es aquel espacio físico, aquel espacio social, donde se está llevando a cabo el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Es en el cual conectamos a nuestro alumno con los nuevos temas, con bloques, con unidades. Y esta parte es lo más importante, ¿por qué? Porque es el espacio donde va a estar el docente y donde va a estar el alumno. Normalmente cuando tenemos aulas, que es educación presencial, el entorno del aprendizaje es el aula. Y el aula está constituida por ambientes de aprendizaje. ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? Es la decoración que tú vas a ejecutar para poder enseñar la asignatura o las asignaturas. Ejemplo, si estás en educación básica, en preescolar y primaria, ¿cómo ejecutamos los ambientes de aprendizaje? Bueno, por los rincones, ¿verdad? Por los rincones de aprendizaje. Y algunas maestras acostumbramos poner diferentes rincones en nuestro grupo. Ponemos el rincón de matemáticas, el rincón de español, el rincón de ciencias sociales, ciencias naturales. ¿Por qué ponemos esos rincones? Y en cada rincón aplicamos material o recurso didáctico, porque esos recursos van a ayudar a que el alumno aprenda con mayor facilidad. Y, por ejemplo, si estoy trabajando matemáticas y pongo material tridimensional, ¿verdad? Para enseñar a lo mejor sumas, restas, multiplicaciones, el niño va a obtener un aprendizaje significativo porque a través de, a lo mejor, de fichas de colores. Acuérdense que en primero y en segundo podemos utilizar fichas de colores azules, rojas y amarillas y le damos un porcentaje. Entonces el niño aprende a sumar utilizando esas fichas. Al momento de ejecutar esa actividad, el niño está obteniendo un aprendizaje significativo. Es más significativo que utilizar la pizarra. O estás utilizando la pizarra y enseñas al niño a sumar, pero hay niños que por el estilo de aprendizaje no aprenden de forma adecuada. Acuérdense, los estilos de aprendizaje, algunos aprendemos viendo, es decir, obtenemos el estilo de aprendizaje visual. Para los que aprendemos a través del movimiento, a través del sonido, a través del baile, pues es kinestésico. Y para los que aprendemos a través de la música, a través del sonido, pues es auditivo. Entonces tenemos que preparar ese entorno del aprendizaje que esté basado en los rincones, ¿verdad? De aprendizajes. En esos rincones, acuérdense, van a poner material que sirva para que yo dé el tema de mi clase. Así puedes estar en español, matemáticas, ciencias, tú tienes que tener esos rincones. Entonces, por eso se nos dice que dentro de lo que es la teoría del aprendizaje existen componentes. Los componentes más importantes son 4, que no se nos deben de olvidar. Primero, el principio didáctico, que va vinculado con el proceso de la enseñanza-aprendizaje. El segundo, la técnica o estrategia de enseñanza, que es el recurso que tú vas a utilizar primeramente para descifrar, para desmenuzar el contenido o el tema que tú vas a brindar. Y de la misma manera, acuérdense, puedo explicar a través de un mapa conceptual, a través de un diagrama, puedo explicar el tema, pero también una vez que yo aplique el tema, yo exponga, el alumno se le va a asignar una actividad. Para que el alumno desarrolle ese tema, también tendremos que decirle que realice un mapa mental, un mapa conceptual, un diagrama, un esqueleto de pescado, a lo mejor la técnica del árbol, como ustedes lo hicieron, pero tenemos que conocer esas herramientas como maestros, como docentes, para que tus alumnos aprendan de manera adecuada. Y les mencionaba yo la parte de la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, los 3 momentos y retomar el entorno del aprendizaje. Entonces son estos 3 componentes de las teorías pedagógicas.
aquellas teorías que ustedes ya investigaron, que ustedes tienen noción sobre estas teorías. Entonces, no se les vaya a olvidar estos componentes que van inmersos dentro de cada una de esas teorías, ¿sí? ¿Dudas? ¿Algún comentario que ustedes tengan referente a este primer paso? ¿Alguien que quiera comentar algo de acuerdo a la investigación que realizó? ¿No? ¿Dudas que tengan? ¿Seguros que no tienen dudas? ¿No hay dudas? No los escucho. Buenos días, Hola, Juanita, buenos días. ¿ya me escuchan? Buenos Sí, días. Ok. Una duda maestra, todas esas diapositivas, bueno, ¿nos los podría compartir también para tenerla ahora sí en el archivo? claro que sí, Juanita, se las voy a mandar en el WhatsApp y también se las voy a subir a plataforma para que Es ya tengan que todo el contenido que nosotros vimos durante las sesiones de aprendizaje. sí, porque me parece que es muy interesante todo esto, está como que todo lo que hemos visto está como que resumido y de acuerdo a las teorías pedagógicas también ahora sí está como que resumido todo en esta diapositiva que estoy viendo. Exactamente, por eso se las preparé, porque como ya la última sesión ya es como la parte final que vamos a ver de esta asignatura. Pero no se preocupen, yo se las subo a la plataforma y al grupo. De la misma manera, si ustedes después de esa sesión tuviesen alguna duda, con todo gusto me pueden mandar un mensajito y despejamos la duda. Les recomendamos algunos otros libros si están interesados porque este tema es muy amplio. Desafortunadamente, lo que nosotros marcamos y vamos enseñando es de acuerdo al programa que nos marca la universidad, pero de verdad es muy amplio hablar de todo esto, aprendemos muchísimo, es la base esencial que debe de conocer todo docente. Para poder ser docente, para que nosotros vayamos a un grupo y te pares enfrente de los niños, de los jóvenes, o de algún aprendiente, tienes que conocer estas bases, esos elementos principales o principios de las teorías pedagógicas. ¿Por qué? Porque si no conocemos, vamos a echar a perder a muchos niños o a muchos alumnos. Bien, Gracias. las principales teorías pedagógicas de las que vamos a hablar, hay muchas teorías, pero las más importantes que nos ayudan mucho a llevar todo el proceso del aprendizaje y el proceso de mi enseñanza son las siguientes. La teoría del constructivismo, la teoría del aprendizaje significativo, la teoría del pensamiento crítico, la teoría del conductismo y del constructivismo y aprendizaje activo. Estas teorías, déjenme decirles que las aprendemos en cada momento de nuestras vidas. Primeramente las aprendemos en familia. Después vamos desarrollando estas teorías y las como que terminamos de desarrollar todo ese conocimiento en la escuela. Entonces, en todo el transcurso de nuestra vida, en algún momento hemos obtenido un aprendizaje. Yo les decía en la clase pasada que día con día nosotros obtenemos un aprendizaje nuevo y les ponía yo el ejemplo. Vamos a la calle, salimos a comprar algo y de repente vemos algo bien importante. Perdón. Entonces, de repente nosotros vemos algo muy importante en la calle y ya se te está quedando un conocimiento, se te está quedando un aprendizaje significativo, ¿no? Que nadie te lo enseñó, lo aprendiste en la calle. Yo les decía que tal vez salgas a la calle, ves a lo mejor algo que nos impacte, por ejemplo, el gobierno, ¿no? El gobierno estatal o la marina, ves así como que muchas camionetas en la calle, ¿no? Entonces, ves que pasa un niño, se cruza la carretera, ¿verdad? Y a lo mejor alguna camioneta no se detiene. ¿Obteniste? Estás obteniendo un aprendizaje. Y ese aprendizaje lo estás obteniendo para ti, pero ese aprendizaje tú se lo vas a inculcar a tu hijo, ¿no?
de cómo cruzar la calle. ¿Mm? ¿Nadie te lo explicó? Fue un aprendizaje momentáneo que se suscitó en el transcurso de la calle porque saliste a comprar algo. Entonces, ¿por qué te estoy poniendo este ejemplo? Porque se centra en una de las teorías que es el conductismo, porque a través de nuestra conducta, fíjense, en nuestra vida diaria tenemos estímulos. Pueden ser estímulos positivos o pueden ser estímulos negativos. Y de cada de este estímulo, mi reacción como ser humano es dar una respuesta. ¿Sí? A cada estímulo voy a tener una respuesta, voy a tener una reacción. Y esa es una forma de aprender, es una forma de aprendizaje, ¿no? Y lo que yo les estaba diciendo, el ejemplo del niño que se cruza la calle, es un ejemplo de aprendizaje a través del conductismo, a través de la conducta. ¿Cuál fue la conducta del niño? Que el niño no observó ni a la derecha ni a la izquierda para cruzar si el niño se cruzó. Es un aprendizaje a través de la conducta, ¿verdad? Y a lo mejor en ese momento también el niño puede aprender, no me debo de cruzar la calle antes de observar a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Porque puede suceder algo, me pueden lastimar. Entonces, fíjense, estas teorías surgen porque hubo un pedagogo, hubo un psicólogo que se interesó mucho en la parte de la educación. Tanto se interesó que a él le motivó mucho aplicar el nombre de estas teorías, de cómo es que cada uno de nosotros aprendemos y cómo aprendemos en cualquier espacio de nuestra vida. Si estás en familia, obtienes un aprendizaje. Si estás en el trabajo, obtienes aprendizajes. Si estás en la escuela, pues no se diga, la escuela es complementaria del aprendizaje, ¿verdad? Lo que nos enseñan nuestros docentes, nuestros maestros. Bien, nos vamos a centrar en esta primera teoría, de la teoría del constructivismo. ¿Alguien ha escuchado ya hablar de la teoría del constructivismo? ¿Nadie? ¿No han escuchado la palabra constructivismo? ¿De lo que ustedes investigaron? ¿No? ¿Nadie lo ha escuchado? ¿No? Bueno, sí. A ver, Juanita, ¿a qué te suena el Bueno, constructivismo? pues no sé, como una teoría, ¿cómo se llama? ¿Psicológica? Ujú. ¿Qué más? Bueno, ¿Qué más se te viene a la mente que es la teoría del constructivismo? mm, ay, no sé. Estaba yo viendo que dice que el constructivismo como algo psicológico que estudia, ¿no? Acerca de la interacción, el comportamiento entre los alumnos y todo. Bien, cierto. Fíjense que todas las teorías tienen que ver en el aspecto psicológico. Excelente su opinión, Juanita, y muy acertada. El ser humano, todo lo que absorbe y todo lo que aprende es a través de la mente y a través de los 5 sentidos. Para que nosotros podamos adquirir información a través de nuestro sentido, tiene que estar funcionando parte de un órgano que nosotros tenemos, y ese órgano es el cerebro. El cerebro contiene miles de células, ¿verdad? Y esas células hacen que el ser humano aprenda. Dentro de esas células se encuentran las neuronas, las dendritas, ¿sí? El lóbulo frontal derecho, el lóbulo frontal izquierdo, la parte del cerebelo. Entonces, todos esos son células que se encuentran en nuestro cerebro. Toda la parte del cerebro, la parte mental, se llama cognición o cognitiva.
es la forma en la cual aprendemos. Por eso ahorita que lo dijo Juanita, bueno, es una teoría que va vinculada con la psicología, efectivamente, con la psicología, con la parte de la pedagogía. Por eso es que lo estamos trabajando. Bien, viene de la palabra construcción. El ser humano construye su propio aprendizaje de manera muy natural, gracias a los 5 sentidos que nosotros tenemos. Pero la teoría del constructivismo hace énfasis a la construcción activa del conocimiento, ¿verdad? Por parte del estudiante. Aquí el alumno va a construir su propio conocimiento. ¿Cómo lo va a construir? Necesita tener un conocimiento previo, es decir, un aprendizaje antes para poder dar seguimiento al nuevo aprendizaje. Yo les ponía el ejemplo también en una sesión de cuando nosotros prendemos un cerillo o tú se lo das al niño, el niño inconsciente agarra un cerillo, lo prende, el niño se va a quemar y se quema, ¿no? Entonces, para la próxima ocasión que el niño vea lumbre o vea a lo mejor los cerillos, ya no es capaz de prender la estufa, ya no es capaz de utilizar los cerillos porque el niño tiene un conocimiento previo. Él sabe que si lo utiliza se puede quemar, se puede accidentar. Entonces el constructivismo nos dice, el niño, el alumno, construye su propio conocimiento. ¿Cómo es que sostiene ese conocimiento? A través del entorno donde el niño se encuentra, a través de la familia, a través de los amiguitos, y tiene que tener una experiencia previa. Cada uno de los contenidos que nosotros vamos aprendiendo es porque tenemos conocimiento previo. Es decir, es por ello que el niño tiene que entrar primeramente a la etapa del preescolar, porque en el preescolar nos enseñan, ¿verdad?, los trazos. Enseñan al niño primeramente que tenga la destreza motriz. ¿Por qué? Porque empieza a hacer bolitas, palitos, empieza a jugar, empieza a hacer círculos, ondas, porque tiene que tener primeramente la destreza motriz. Ya en lo que es primero de primaria y segundo, ya el niño, ¿verdad? Se le va enseñando a partir del conocimiento previo, que es la destreza motriz, el niño empieza a ejecutar las vocales, las letras. Y aquí es donde nosotros descubrimos la teoría del constructivismo. A través del conocimiento previo, el alumno va desarrollando nuevos conocimientos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que en primero y segundo el niño va aprendiendo a escribir, a formar palabras, formar enunciados? Después de enunciados, el niño aprende a leer. Todo es un proceso, es por pasos, pero necesitamos arrancar de un conocimiento previo, ¿sí? De eso nos habla la teoría del constructivismo, la parte más importante, ¿verdad? Y nos dice que aquí necesitamos también de elementos muy importantes para poder trabajar esta teoría del aprendizaje. Nos dice que te vas a centrar en el alumno es el principal elemento. Se centra en el estudiante es el centro del aprendizaje y es visto como un constructor activo del propio conocimiento. El ser humano por naturaleza experimentamos, y más un niño de 3 a 8 años hace muchos experimentos, por eso es que el niño aprende de forma muy rápida. Es ahí en donde en educación preescolar y primaria, como los niños son muy activos y muy imperativos, es por eso que a veces decimos, es que yo necesito un docente que sea pedagogo, un docente que tenga el perfil en educación, porque debe de ser una persona especialista para poder tratar a esos niños y para poderle enseñar. No pueden involucrar a cualquier docente que no tenga el perfil o alguna persona que no esté vinculada a la parte de la educación. Bien nos los dice aquí, en la teoría pedagógica del constructivismo, el protagonista esencial es el alumno. Necesitamos también de un entorno de aprendizaje y nos dice que ese entorno de aprendizaje debe ser muy rico, muy sustancial. ¿Qué nos quiere decir con eso? Precisamente que el docente debe fomentar ambientes de aprendizaje innovadores,
creativos, situados precisamente en el tema y que permita al alumno hacer muchas exploraciones, hacer muchos descubrimientos para que el alumno pueda aprender. Después nos dice que hay una interacción social. Aquí el docente va a tener la oportunidad de formar grupos, formar equipos, trabajo colaborativo para que los alumnos aprendan unos de los otros. Es decir, vamos a empezar a interactuar, vamos a lo mejor ejecutar trabajo en equipo, trabajo colaborativo, dramatizaciones, algunos proyectos que estén al alcance del aprendizaje de los niños para que los niños empiecen a interactuar, a tener esa conexión entre la sociedad. Fíjense que esto es uno de los elementos más importantes de la teoría del constructivismo. Enseña al alumno a socializarse. Recordemos que en un grupo, sea cualquier nivel, tenemos diversidad. Los niños son diferentes. Hay niños que vienen de la región urbana, hay niños que vienen del aspecto rural y no es igual trabajar con niños de la zona urbana a trabajar con niños de la zona rural. Son muy distintos. ¿Por qué? Porque en lo urbano los niños tienen más facilidad de comunicación. En la parte rural hay niños que no tienen la facilidad de poderse comunicar, son muy intrínsecos. Entonces, lo que hacemos como docentes es que formamos grupos de trabajos para que los niños empiecen a interactuar y haya esa armonía entre ellos y se aprenda uno de los otros. Ambos van a enseñar a ambos, es decir, va a haber actividades que los niños de la zona rural manejan mucho mejor que los niños de la zona urbana. En cambio, hay actividades o competencias que los niños de la zona urbana tienen y que no tienen los niños de la zona rural. Ejemplo, el manejo de un teléfono digital. Por eso les digo que ambos niños van a enseñar y ambos niños van a aprender. Eso es lo más importante de estas teorías del constructivismo. Es una de las teorías que la verdad debemos de aplicar mucho cuando ya nosotros estemos frente a grupo, cuando tenemos ya a distintos niños. Acuérdense que al momento de tener esos grupos tan heterogéneos, pues vamos a tener diversidad en nuestro grupo y cada uno de los niños aprendemos de diferente manera. Ejemplo de este grupo que tenemos a distancia. Aunque estemos a distancia, cada uno de nosotras o de nosotros aprendemos de distinta manera. Nos gusta que nos expliquen de distinta forma. Lo mismo va a suceder con nuestros alumnos. Es por eso que debemos de conocer, más que aprendernos, conocer, ir familiarizando con cada uno de estos paradigmas o cada una de estas teorías que como pedagogos o como educadores debemos de conocer. Bien, ¿dudas en esta teoría? ¿Algo que quieran comentar de lo que ustedes investigaron? ¿No? Bien, aquí les traigo un ejemplo de la forma de enseñanza en el constructivismo. Voy a aplicar algún proyecto práctico, ¿verdad? Proyecto colaborativo en el aula, donde todos los estudiantes puedan investigar un tema de interés, discutan sobre ese tema, sobre sus hallazgos, lo que encontraron, lo que investigaron, lo que descubrieron, y a lo mejor al final crean una presentación final muy parecido a la actividad que ustedes hicieron en la clase pasada. Algunos de sus compañeros investigaron un tema y lo compartieron, es más, se grabaron. Y tanto fue que esa grabación la subieron al grupo y pues todos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver esa exposición de sus compañeros y aprendieron, pudieron reflexionar en ese momento. Ah, yo hice mi exposición, pero la hice de esta manera, pero mi compañera Juanita la hizo de esta manera y también involucró contenido que yo no involucré. Bueno, me lo quedo, hago mis anotaciones. A lo mejor Mayra mencionó otras teorías, mencionó otros campos que van vinculados a la introducción de la pedagogía y a lo mejor en ese momento dijo, bien, yo no tengo esta información, pues
trato de también quedarme con la información que explicó mi compañera Mayra, ¿no? Y de esa manera nosotros vamos aprendiendo, aprendemos unos de los otros. Y bueno, este es un ejemplo que les quise aplicar para que vayamos viendo cómo podemos nosotros centrarnos en esta teoría. Por el otro lado, tenemos otra de las teorías que se trabaja mutuamente. Esta teoría también es una teoría que ya tiene muchas décadas en la cual se ha trabajado, pero tiene mucho auge en la actualidad, y es la teoría del aprendizaje significativo. A ver, ¿alguien puede mencionar qué entiende, qué comprende o cuál es la idea primera que nace al mencionar aprendizaje significativo? A ver, ¿los escucho? ¿Y Mayra? ¿Escuchamos? Maestra, buenos días. Para mí Buenos sería días. significativo algo muy importante. Por ejemplo, cuando un niño ya sabe que no puede meter las manos si mete las manos en contacto, sabe que pues le va a dar toques, ¿no? Eso para mí sería un aprendizaje significativo. Y ya sabe que para otro no lo va a hacer. Ese es mi punto de vista. Bien, buen ejemplo, Mayra, gracias. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más que tenga otro ejemplo o alguna idea de lo que es aprendizaje significativo? Puede recaer también en su persona de ustedes, ¿no? Solamente tengo a Mayra en el grupo. A ver, no tengan miedo. Ustedes expongan, ustedes comenten. Para eso estamos, para equivocarnos. A ver, ¿qué entendemos? ¿Qué idea se nos viene cuando decimos aprendizaje significativo? O para las que ya tenemos niños en casa, ¿cómo es que observamos el aprendizaje significativo en ellos? A ver, ¿nadie quiere participar? Entonces pregunto yo. A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿qué entendemos por aprendizaje significativo? ¿No? A ver, Tere. Tere, una palabra, una idea que tenga usted sobre aprendizaje significativo. ¿No? Pues ¿Alguien diría puede yo ayudar a Tere? que cuando un alumno aprende algo nuevo, Va relacionado al aprendizaje, efectivamente, al nuevo aprendizaje, ajá, puede ser. Ujú. A ver, alguien que ayude a la compañera Tere. Bueno, por ejemplo, con lo que está diciendo la compañera, por ejemplo, me pongo a pensar que un niño, por ejemplo, va a la tienda, compra algo y, por ejemplo, da un billete y le tienen que dar cambio, entonces el niño ahí está aprendiendo algo nuevo, ¿no? O sea, está poniendo en práctica eso. Aprende a sumar, a restar, no sé. Exacto, puede ser. Aprendiendo Gracias. algo nuevo, ¿no? Bien, exactamente. Ahí les puede quedar en ese tipo de actividad que ejecuta el niño. Cuando lo mandamos a la tienda, principalmente cuando está cursando primero y segundo, que no saben hacer cuentas, el niño va a la tienda, compra a lo mejor leche o lo que ustedes quieran y no le dan el cambio. El niño regresa a casa y en casa recibe un regaño, ¿verdad? ¿Dónde está el cambio?
Ahí el niño, para la próxima vez, va a tener cuidado que le entreguen el cambio, porque ya le quedó un aprendizaje significativo, de que si no entrega el cambio, mamá o papá lo pueden regañar. Entonces está obteniendo un aprendizaje y no lo vuelve a hacer. Ese puede ser un ejemplo. Como bien lo decía Tere, bueno, un nuevo aprendizaje, del aprendizaje anterior vamos a obtener un aprendizaje nuevo. Y de ese aprendizaje nuevo, cuando algo nos sale mal, dejamos pasar cierto tiempo y reflexionamos y analizamos y decimos, ¿por qué lo hice? No lo vuelvo a hacer. Me queda un aprendizaje significativo para toda nuestra vida. ¿Sí? Bien, Mayra, ¿quiere mencionar algo? ¿Alzó su mano usted? ¿Quiere comentar algo? Voy. Buenos días. Sí, significativo, pues, algo que nos ocurre día con día, algo muy importante. Muchas veces para ir a la tienda, igual cuando nos cruzamos en la calle. Son esas experiencias que vivimos día con día y aprendemos algo nuevo. Sería por verse un aprendizaje significativo. Exacto. Gracias, Mayra. Bien, entonces la teoría del aprendizaje significativo fue propuesta por el psicólogo David Ausubel. Y bueno, él nos dice y sostiene que para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos deben integrarse de manera no arbitraria a las estructuras cognitivas del estudiante. Es decir, no en base al aprendizaje memorístico, que debemos vincular todo ese conocimiento con las estructuras a nivel cognitivo a través de una actividad práctica. Y esto se logra cuando la información nueva se relaciona con los nuevos conocimientos previos. Cuando hay una relación con el conocimiento anterior con el nuevo conocimiento. Esto no se les debe de olvidar. ¿Quién fue el que le dio el énfasis de aprendizaje significativo? David Ausubel. Fue el autor de este aprendizaje. Y nos menciona que para que exista este aprendizaje debemos de relacionar los conocimientos. ¿Qué necesitamos para relacionar un conocimiento previo con el nuevo conocimiento? Pues tener nueva información. Se fomenta que en los estudiantes se conecten nuevos conceptos con los que ya conocen. Es decir, si nosotros ahorita estamos cursando la materia de introducción a la pedagogía, ustedes ahorita ya revisaron, ya investigaron conceptos. Uno de ellos, que es la pedagogía, cuáles son las ramas de la pedagogía, y dentro de las ramas de la pedagogía, en sus tareas, ustedes mencionaron que era la psicología, que era la filosofía, que era la didáctica, la andragogía, la antropología, la biología, entre otras ramas, ustedes mencionaron. Entonces, ahorita en esta primera materia, ustedes aprendieron terminologías, aprendieron a conocer conceptos. Están ahorita como que identificando las teorías de cómo aprendemos nosotros. En la segunda materia, es un ejemplo, a lo mejor en la segunda materia les toca psicología de la educación. Cuando ustedes cursen psicología de la educación, ustedes ya van a tener un conocimiento previo, que el conocimiento previo que tuvieron fueron terminologías de lo que es la pedagogía. Y estos conocimientos previos los van a vincular con los nuevos conocimientos que van a ver en la materia de psicología de la educación o sociología de la educación. En sociología de la educación van a ver que necesitamos de una sociedad, que necesitamos de individuos para poder aprender, pero ustedes ya van a obtener un conocimiento, ya van a tener un conocimiento previo para dar seguimiento a otro conocimiento. Eso nos explica David Ausubel, que debemos de tener un conocimiento previo, debemos tener terminologías sin conceptos para enlazar al nuevo contenido que nosotros vamos a trabajar.
Bien, de la misma forma, se nos dicta que debemos de tener material de aprendizaje para poder aplicar esta teoría en nuestras aulas. El contenido debe de estar organizado de una manera lógica y bien estructurada, ¿sí? Mayra, ¿vas a comentar algo? ¿No? Bien. Entonces, dentro de este contenido que debo de estar o debe de estar bien organizado, yo como docente, para poder enseñar, debo de tener ese contenido organizado. Y cuando hablo de contenido es mi tema que yo voy a dar. Supongamos que el día de mañana ustedes impartan el tema del medio ambiente. Y dentro de ese tema del medio ambiente vienen otros subtemas. A lo mejor que es el ambiente, factores ambientales, o a lo mejor después vienen los ecosistemas. Y dentro de los ecosistemas, ustedes van a ver 7 ecosistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que van a organizar este contenido para que ustedes se los puedan dar a conocer a sus alumnos? No podemos empezar del tema 3 cuando no se ha visto el tema 1. Vamos a llevar una secuencia, ¿verdad? En el proceso de mi enseñanza. Tema 1, tema 2, tema 3. A lo mejor primero explico al alumno qué es el medio ambiente. Después, cuáles son los factores que afectan al medio ambiente. Y el tema 3, cuáles son los ecosistemas o qué es un ecosistema y después cuáles son los ecosistemas. Tengo que llevar un orden de menor a mayor importancia. ¿Por qué? Para que mi alumno vaya asimilando cada uno del contenido que yo voy brindando. Pero, como nos lo dice David Ausubel, debemos de llevar un orden, una organización de manera lógica, de manera estructurada para no llegar a confundir a mi alumno. Y de la misma manera, ese orden que yo voy a llevar en estos temas va a permitir que el alumno vaya trabajando del conocimiento previo al nuevo conocimiento, ¿sí? Y que dentro de este proceso de la enseñanza, dentro de lo que es la teoría del constructivismo, vamos a mostrar una motivación intrínseca. Es decir, los estudiantes deben de estar motivados para que puedan aprender y para que ellos durante el proceso de ese aprendizaje puedan encontrar el significado de ese contenido. Y maestra, ¿cómo enseño esa motivación? ¿Cómo es que yo puedo motivar a mi alumno al inicio de la sesión de aprendizaje o durante el transcurso de esa sesión de aprendizaje? Bueno, primero motivamos a nuestros alumnos en los 5 minutos de mi clase, la bienvenida. Tenemos que aplicar una dinámica, una estrategia en donde el niño, ¿verdad? Despierte. Tenemos que hacer reír a nuestros alumnos. Es una de las primeras fases que nos dicen los psicólogos para que nuestros alumnos estén alertas y tengan acuérdense que a través de la risa, a través se relajan los órganos del cuerpo y es como el ser humano empieza a motivarse. ¿Qué pasa cuando llego al salón de clases y digo inmediatamente, a ver, saquen el libro de matemáticas o saquen el libro de español y vamos a leer? En ningún momento motivaste a tu alumno. Tenemos primeramente que iniciar con los 5 minutos una dinámica para relajación, ¿verdad? Para que los alumnos se encuentren motivados. Ahora bien, después de eso, el material que yo voy a propiciar, que sea un material visible, que tenga contexto, contraste, colores. Puede ser que yo esté, como ahorita con ustedes, a distancia. Que el material sea llamativo, que tenga imágenes, que tenga dibujos y que ese material que yo voy a utilizar, que me sirva para que yo pueda explicar, que mi explicación sea clara. Acuérdense que cuando somos novatos, cuando son las primeras experiencias que nosotros tenemos frente a grupo, nuestra presentación debe ser muy sencilla, poner los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque me va a servir a mí como docente poder explicar de forma muy clara, de forma veraz, para que yo no duerma a mis alumnos. Y más cuando tenemos este tipo de educación a distancia, que podemos hacerlos dormir. Por eso ustedes observan que hay interrogaciones de por medio. Cuando estoy explicando un concepto, estoy explicando un tema, hago un pause y pregunto para que mi alumno también esté en interacción.
Algo, fíjense, que nos ayuda mucho a distancia es que ustedes activen sus cámaras, porque esto nos hace la conexión, aunque estemos a distancia, nos hace la conexión y yo estoy mirando a mis alumnos y ustedes están mirando a su docente, ¿no? Lo que estamos explicando, lo que estamos viendo. Eso es a distancia, pero ¿qué pasa si estoy en forma presencial? Bueno, el material que voy a llevar, las interrogaciones que les voy a hacer, a lo mejor en intermedio de mi clase preparo un pequeño debate de 5 minutos, pongo a debatir a mis alumnos, ¿no? Porque nos los dice aquí en la teoría del constructivismo que los estudiantes deben de estar motivados, relajados para que puedan aprender y para que ellos mismos propicien un aprendizaje significativo. También la manera en la cual nos dirigimos con los estudiantes debe ser una manera agradable, una manera inclusiva, en donde el estudiante se sienta pues feliz, ¿no? No puedo llegar al salón de clases enojada o enojado, con un carácter muy estricto, porque entonces mi alumno, en lugar de aprender, en lugar de motivarse, me va a tener temor. Y tal vez el alumno no quiera ni asistir a la hora de mi clase, porque va a decir, es que la maestra no me comprende, la maestra me llama la atención, la maestra no explica, la maestra no sabe. Entonces, como alumnos, nosotros percibimos lo que nos está mostrando nuestro docente, ¿verdad? Entonces, son fases importantes que ustedes van a ir aprendiendo en el transcurso de esta licenciatura con las demás asignaturas y que nos va a ir formando. Poco a poco vamos a ir formando y vamos a ir familiarizándonos con estos contenidos, con estas estrategias y las fases que tenemos que tener como docentes para poder impartir una sesión de clases. Puede ser, repito, puede ser la clase presencial o puede ser a distancia. De la misma manera, tenemos que utilizar herramientas muy parecidas. La única diferencia es que a distancia normalmente vamos a utilizar estrategias que permitan la educación digital, ¿verdad? Que permitan a lo mejor parte de la inteligencia artificial, algunos juegos, la gamificación. Ustedes comprenderán, para los que estamos más familiarizados con la tecnología, ahorita en todas las plataformas encontramos información que podemos trabajar a distancia con los alumnos a través de una liga, podemos contestar cuestionarios a través del Canva, que es un programa específico para trabajar mapas conceptuales, infografías, mapas mentales, diagramas, así como el Canva y otros programas, pero bueno, poco a poco ustedes se van a ir así como que adiestrando, retomando. En dado caso de que no conozcamos cuáles son algunos programas online o en línea para poder hacer nuestras clases más amenas, yo los invito a que en sus ratos libres ustedes entren a explorar las redes y empiecen a reflexionar, a ver, ¿qué puedo hacer para enseñar a un niño, para enseñar a mi propio hijo? Porque a veces tenemos hijos y no entienden los contenidos que los maestros les están transmitiendo. Pueden ustedes empezar con sus hijos, ¿no? Y a ver, ¿por qué mi hijo no aprende? A ver, ¿y si investigo esto? ¿Y si bajo esta información? Este también puede ser parte del aprendizaje que nosotros dimos, el aprendizaje cognitivo. Bien, el aprendizaje significativo nos dice que es un proceso mediante el cual la nueva información se vincula de manera sustantiva y no arbitraria. De manera sustantiva quiere decir que todos los conocimientos o la información que yo voy a dar para que mi alumno conozca, el alumno tiene que tener con los conocimientos previos. Es decir, yo no puedo enseñar el tema de las multiplicaciones si mi alumno no se sabe las tablas de multiplicar. Imaginemos cómo vamos a enseñar como maestras las multiplicaciones. Primero tengo que asesorarme y preguntarle en las tablas a mis alumnos, ¿verdad? Del 1 al 9, me tienen que decir ellos las tablas. Si la gran mayoría de mis niños se conocen las tablas o se saben las tablas de multiplicar, yo puedo enseñar las multiplicaciones. Y si no, con la pena no puedo enseñar a multiplicar porque entonces estaría yo cometiendo un error. El alumno no tiene un conocimiento previo, que serían las tablas de multiplicar. Forzosamente, como maestra, tengo que hacer un pause, aunque el programa de estudios me diga que en esta semana yo tengo que explicar el tema de las multiplicaciones, no lo puedo hacer si mi alumno no se sabe las multiplicaciones, las tablas. Tendré que utilizar una estrategia para que mi alumno aprenda las tablas de multiplicar,
Una vez que el docente esté seguro que el alumno ya se sabe las tablas de multiplicar, entonces puede empezar a enseñar el tema de multiplicación, de las divisiones, porque también para que el alumno aprenda a dividir, tiene que saber multiplicar y tiene que saber las tablas. Por eso nos dice, el aprendizaje significativo es un proceso mediante el cual la nueva información se vincula de manera sustantiva. ¿Qué quiere decir sustantivo? Algo que va a penetrar en el aspecto cognitivo del alumno, que va a hacer ruidito, que va a mover ese contenido, que el alumno va a tener una interacción, ¿sí? Y así como este ejemplo de matemáticas, te puedo dar un ejemplo de español. Si el niño no se sabe las vocales, el niño no puede formar sílabas, porque el niño para poder formar sílabas tiene que conocer las vocales y tiene que conocer las consonantes. Si no, yo no puedo enseñarles sílabas. Fíjense, algo bien curioso que están haciendo los maestros egresados de las normales es que ellos empiezan a enseñarle a los niños las sílabas y le empiezan a decir, por ejemplo, ma, me, mi, mo y así sucesivamente. Pero no les enseñan qué es una vocal o cuáles son las vocales o cuántas son las vocales. Ni tampoco le enseña, a ver, si una consonante con una vocal se forma una sílaba. No te lo enseñan. Entonces, ahorita la nueva metodología de la lectura, de comprensión de la lectura, es esa, y lo he observado en algunas maestras que son egresadas de las normales, y ahí es un error porque el niño no tiene un aprendizaje previo y no puede vincular al nuevo aprendizaje. Forzosamente para que el niño aprenda a formar sílabas, tiene que conocer las consonantes que forman parte del abecedario, o se tienen que aprender todo el abecedario para que el niño pueda aprender a hacer sílabas. Una vez que el niño ya aprendió a formar las sílabas, después empieza a formar palabras. Después de formar palabras, el niño ya puede empezar a formar enunciados o oraciones cortas, pero todo lleva un proceso de un aprendizaje previo al nuevo aprendizaje o al nuevo contenido. Bien. Después de que ya analizamos el paradigma del constructivismo, nos viene otro que es muy relevante y que nosotros también lo utilizamos día a día. La teoría del aprendizaje del pensamiento crítico. Fíjense, esta teoría también es muy antigua, no es nueva. Y nosotros el pensamiento crítico lo realizamos todos los días. Para poder hacer algo, para poder hacer una actividad, primero analizamos, evaluamos si nos conviene y reflexionamos. Algunos hacemos las actividades ya por default porque damos por hecho que ya no lo sabemos. Pero cuando no, tenemos, ¿verdad?, que desarrollar, pues, esta habilidad. Por eso se nos dice que la pedagogía del pensamiento crítico se centra en desarrollar la habilidad de los estudiantes para analizar, para evaluar, para crear argumentos basados en evidencias. Esta teoría es esencial en el mundo donde la información es abundante y es un pensamiento crítico que se vuelve como una herramienta viral. Nosotros siempre vamos a estar utilizando el pensamiento crítico para poder dar resolución a un problema en nuestra vida diaria. Y aquí nos dice el autor que esta teoría es una de las teorías que siempre debemos hacer énfasis como docentes para poder enseñar. Debemos hacer que el alumno reaccione, razone y evalúe su propio aprendizaje. Cuando a los alumnos se le encarga alguna actividad, por ejemplo, alguna narración, algún poema, principalmente en el área de español, o cuando están formando oraciones, el alumno primero tiene que hacer un pensamiento racional para que pueda ejecutar esa actividad. A nosotros nos ha pasado cuando hacemos una actividad a lo mejor de lectura. Me encargaron un resumen. Voy a hacer un resumen es lo más sencillito que puedo hacer de una lectura. A lo mejor la lectura es del medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? A ver, tengo que leer 2 hojas, que equivalen a 4 cuartillas. Es para poder hacer el resumen, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿qué tenemos que hacer para hacer un resumen? Pues primeramente tengo que leer. Voy a leer
esas 4 cuartillas. Y a la primera, como a lo mejor tengo otras cosas que realizar, no me concentro. Vuelvo a leer y en la segunda lectura me doy cuenta que ya voy encontrando conceptos que no conozco. Es ahí donde inicia el pensamiento crítico. Como no conozco este concepto, lo voy a investigar. Lo investigo, pero la definición es un poquito confusa. Lo vuelvo a investigar en otros medios y así como que voy descifrando, ¿sí? Cada uno de los conceptos. Y es donde voy haciendo una crítica, ¿sí? Voy como que trabajando esa parte cognitiva para poder desarrollar esa habilidad. Porque a veces nos cuesta mucho realizar esta habilidad del pensamiento crítico. O cuando nos ponen los maestros un problema de matemáticas, ¿no? Si le doy a Lupita 50 pesos y le encargo que compre una leche de 25, ¿cuánto me tienen que regresar? Los niños cuando empiezan a dar respuesta a la solución de problemas, al inicio les cuesta mucho. Aquí también tiene que entrar el pensamiento crítico, porque tiene que hacer varias operaciones cognitivas. Una, el razonamiento. Tiene que pensar primeramente para llegar al razonamiento. Y dice, bueno, memorísticamente no lo sé, pero ¿qué va a hacer el niño? El niño va a hacer un proceso. Y bueno, empieza a escribir, a ver, tengo 50 pesos y a lo mejor como no sabe el niño bien, empieza a hacer 50 florecitas o 50 palitos o 50 bolitas y le va quitando. Si la leche vale 25, le quito 25 palitos, ¿no? Y ya el niño está haciendo un proceso mental, inconscientemente ya está trabajando el pensamiento crítico, ¿sí? Por eso aquí mismo se centra desarrollar la habilidad de los docentes para analizar, evaluar y crear sus propios argumentos. El alumno, cuando nosotros aplicamos problemas del mundo real, el alumno hace sus propios argumentos para poder llegar a una respuesta. ¿Sí? Fíjense lo interesante que es todo esto, lo que nosotros vamos a enseñar a futuro, porque esto ustedes lo van a enseñar. Ahorita es su primera etapa, ¿no? Ahorita ustedes están aprendiendo, después lo que ustedes están aprendiendo lo van a poner en práctica. Entonces, es muy, muy válido que ustedes vayan contemplando y vayan anotando pues estos paradigmas, ¿no? Dentro de lo que es el pensamiento crítico, hay que ir analizando, desarrollando habilidades críticas, hay una enseñanza activa, hay una evaluación continua. Dentro de lo que es la habilidad crítica, es donde nosotros incitamos a nuestros alumnos a que vayan aprendiendo cómo analizar una situación, cómo hacer una evaluación, cómo hacer ese resumen o esa síntesis. Y para ello tenemos que hacer una enseñanza activa. Una enseñanza activa es una enseñanza dinámica, movida, una enseñanza que no es estática, está en constante movimiento. Esa enseñanza donde el maestro nos explique, nos pregunte, donde exista un diálogo y que a través de ese diálogo exista una resolución de un problema. Cuando yo hablo de dar resolución a un problema es que si existe un problema educativo, el niño pueda resolverlo. Si existe un problema familiar, el niño pueda resolverlo. Fíjense, nuestros niños hoy en día se están enfrentando a muchos problemas en su vida cotidiana. Uno de los problemas más grandes que enfrentan los niños al inicio cuando entran a su primer año de preescolar o de primaria es que el niño no está acostumbrado a levantarse temprano. Y al ir a la escuela es uno de los grandes problemas que el niño tiene que aprender a levantarse temprano. Otro puede ser que el niño no está acostumbrado a desayunar a lo mejor a las 7 de la mañana, porque antes de que vayan a la escuela tenemos que dar el desayuno al niño. Entonces, es un nuevo aprendizaje el que el niño está adquiriendo. A lo mejor el niño no está acostumbrado a que va a tener un docente o va a tener una maestra y que le va a poner reglas. En el salón de clases hay reglas. El niño va a sufrir ese cambio, ¿verdad? Porque en casa como madres tenemos un estilo, pero en la escuela el docente tiene otro estilo y son reglas más fundamentadas, ¿verdad? Del centro escolar o del grupo. Pero
precisamente por eso nos dice que como maestros debemos de propiciar una enseñanza activa a través del diálogo y a través de la resolución de problemas, que el niño pueda resolver su problema. ¿Como cuáles? A lo mejor, si la mamá trabaja y el papá trabaja, hay niños muy independientes que ellos llevan o arman su lonche, ¿verdad? Se ponen una manzanita, una gelatina y su vaso de agua. Y a lo mejor la comida la compran en la escuela, pero ellos ya resuelven esos problemas. O en cuestión de su ropa, del uniforme. Cuando nosotros trabajamos, le dejamos a nuestros hijos el uniforme en la cama. Lo que ellos tienen que hacer es bañarse, cambiarse, ponerse los calcetines, los zapatos. Ya está resolviendo un problema de forma individual, ¿sí? Que son los casos más precisos que suceden en familia. Entonces, la teoría del pensamiento crítico nos dice cómo enseñar a nuestros niños desde casa y en la escuela, ¿verdad? Y que debemos enseñar con una enseñanza activa. Derivado a esa enseñanza, debe de haber un proceso de evaluación continuo. Yo les hablaba que existen 3 momentos de la evaluación. A ver, ¿cuáles son? Yo les decía de los 3 momentos. A ver, ¿alguien los recuerda? ¿Cuáles son esos 3 momentos? No me digan que ya se les olvidó, que se los acabo de mencionar. A ver, Mayra. Sería el currículo, maestra. Dentro del currículo está la evaluación. La evaluación, está la metodología, el desarrollo de cómo se va a dar la clase y las técnicas que vamos a aplicar para que el niño aprenda. Sí, se deben de contemplar efectivamente esos rasgos que dice Mayra. Pero ¿cuáles son los 3 momentos de la evaluación? Que los acabo de mencionar. A ver, viene ahí, adelante, la escuchamos. Usted mencionó que era en los momentos de la evaluación, era conocer los conocimientos previos, que era el diagnóstico, Ajá, la evaluación formativa, es la evaluación constante en las actividades, sí, y la evaluación sumativa, que podría ser un ejemplo que dio era un examen escrito u oral o como un proyecto. Oigan, ¿a poco ya se acabó la clase? La maestra puso que se le fue la luz. Ah, ok. Que la esperemos.
Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, maestra, sí la escucho. Hay una disculpa bien grande, pero por aquí los veo. Dije, ya se me desconectaron. Bueno, estábamos mencionando sobre lo que es el paradigma, los paradigmas principalmente, o bien conocidos como las teorías pedagógicas o del aprendizaje. ¿Cómo es que nosotros como humanos estamos aprendiendo continuamente? Y nos quedamos hablando precisamente del paradigma pedagógico del pensamiento crítico. Y dentro del pensamiento crítico tenemos que ir desarrollando pues algunas habilidades del razonamiento, ¿verdad? Habilidades cognitivas para que posteriormente nosotros podamos enseñar a nuestros niños, ¿verdad? Bien, y dentro de estos paradigmas que estuvimos manejando, el cognitivo, el constructivismo y el pensamiento crítico, ¿cuál creen ustedes que tenga mayor similitud en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Fíjense, tengo el cognitivo que va relacionado con aspectos mentales o habilidades mentales. Tengo el paradigma del constructivismo y tenemos el paradigma del pensamiento crítico, ¿sí? ¿Cuáles de estos paradigmas creen ustedes que es el más eficiente para poder enseñar? Maestra, Sí, adelante, la escucho. yo siento que todos juegan un papel muy importante en la educación de la pedagogía y que todos nos sirven en cualquier momento para el aprendizaje. Yo haría uso de todas esas teorías y técnicas porque sí nos sirven. Tanto una como la otra se aprende algo nuevo. Exactamente, muy bien. Buena reflexión. Cada uno de los paradigmas van vinculados a cada contexto y de la misma manera a cada uno de los temas que nosotros debemos enseñar. Dependiendo del tema, va a ser el auge o el énfasis que nosotros le vamos a dar al paradigma que nosotros deseamos utilizar. Muy bien. Vamos a darles oportunidad de que ustedes comenten sobre su tarea. Acuérdense que por ahí hicimos una investigación y la investigación tenía en relación con el tema de hoy. A ver, vamos a dar inicio en donde todos van a participar. Tenemos que ir participando qué fue lo que más me gustó del resumen que hice, qué me llamó la atención, qué fue lo que aprendí de estas teorías. A ver, los escuchamos. Mayra, ¿usted sí pudo hacer su actividad? Bueno, yo primero lo hice en la libreta, maestra, como a la ¿Sí? antigua, en la libreta, y ya después se la escribió a Word. Pues yo iba leyendo poco a Perfecto. poco, pero sí, la verdad, sí, me faltó más cosas, pero es que ahora sí está muy pesado el libro. Me faltó más De tiempo verdad, para miren. seguir leyendo, la verdad, sí. Perfecto. A ver, ¿qué nos puede comentar Mayra de lo que usted realizó? Bueno, de cada tema que yo leía, sacaba para mí lo que consideraba más importante. Más importante, ¿no? Claro, también son importantes los que iniciaron este tipo de teorías, pero son muchos los que participan, ¿no? Y pues nada más en mis resúmenes, por ejemplo, en el paradigma crítico social, nada más anoté a Carr y a Kemis. Para mí, ¿no? Fue lo que Ujú. anoté que eran los más importantes para el paradigma crítico social. Carr y Kemis, que son de la ciencia social, crítica e intenta analizar los procesos sociales históricos que influyen sobre la formación de nuestras ideas sobre el mundo social. Eso fue lo que yo saqué en mi resumen de paradigma crítico social. Mi Bien, Mayra. paradigma ecológico, paradigma ecológico contextual, analicé que se estudian las situaciones de clases y los modos
cómo se responden a ellas los individuos. Y pues su autor principal fue el psicólogo Uriel Bronfeld-Brenus, que están los apellidos medio raros, como es un apellido como europeo. Uriel Bronfeld-Brenus dice que hay una serie de sistemas que influyen. Y según eso dice que hay microsistemas, mesosistemas, exosistemas, macrosistemas, cronosistema y globosistema. Él así lo ve de esa manera. También anoté que Pérez Gómez afirma que la negociación se produce. Ya no la escuchamos, Mayra. Bueno, creo que al parecer la compañera Mayra tuvo un problema de conexión. Le agradecemos mucho. Es cierto, existen muchos paradigmas dentro de la parte educativa. Sin embargo, los que ella ha mencionado, bueno, se centran dentro del aspecto educativo. Bien, ahora escuchamos a Juanita. A ver, Juanita. Sí, bueno, yo también, bueno, yo imprimí los, ahora sí que no leí en sí todo el libro, estoy leyendo en partes, y lo principal, ahora sí que aquí va a abarcar este tema de las teorías de contemporáneas del aprendizaje. Hace de cuenta que pues ahora sí que ahora sí que subrayé lo más importante de cada uno, porque son un montón de teorías que se ven aquí, un montón de autores, por ejemplo, Piaget, Vygotsky, la teoría del constructivismo. Entonces, hace cuenta que pues sí, son un montón de teorías, paradigmas. Entonces, pues cada uno es importante porque abarca una función y pues te explica cómo cada una tiene su función hacia el estudiante, el docente, cómo se relacionan, la manera en que se debe de trabajar, los nuevos métodos. Por ejemplo, que ahorita uno, como docente, pues ya empieza a manejar todo, ahora sí que engloba todo en un solo, ahora sí, contenidos que los docentes y los alumnos utilizan para aprender. Pues sí, son muchas. Gracias, Juanita. Muy acertada su ponencia, sus comentarios. Fíjense, lo que acaba de mencionar Juanita, de verdad, Juanita, me motivas porque mencionaste los autores, me doy cuenta que estuvieron leyendo. Juanita mencionó a Piaget, mencionó a Vygotsky, que fueron dos grandes filósofos, fueron psicólogos y que también fueron personajes que estuvieron centrados en la parte educativa y que ambos estuvieron o forman parte de las teorías pedagógicas. Ellos se interesaron mucho en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Gracias, Juanita. Sí, maestra. ¿Alguien más que quiera participar? Que me comente sobre sus tareas. Si ya participaron, pueden desactivar su micrófono, pueden apagar tu micrófono para que no se escuche tanto ruido y puedan participar los demás compañeros. Gracias. Adelante, Teresa. Pues yo igual con mis compañeros no he acabado todavía de leer el libro, está muy extendido, digamos. Hay cosas en que todavía no entiendo y trato de investigar así, ver videos o qué sé yo. Pero pues abarca también lo que es el ambiente de lo que podemos aprender como alumnos. El maestro
tiene que tener experiencias para poder, si el alumno no aprende de tal manera de una forma, pues tiene que hacer como algo didáctico para que entienda. Abarca también sobre las conductas, la relación con el lenguaje, a que también procesemos la información y tener habilidades para poder aprender y explicar más que nada. Muy bien, Tere. Por lo que me doy cuenta, Tere se enfocó a la lectura de todo el libro. Muy bien, eso habla muy bien de usted. Sin embargo, yo le sugiero que solamente se centre en el tema de teorías pedagógicas, porque sí, como dice Tere, es muy amplio, ¿no? No lo terminaríamos de revisar. Gracias, Tere. ¿Alguien más? ¿Cómo le fue en su trabajo? Adelante, Vianey, le escucho. Pues yo también voy a imprimir el libro porque para tener más, más avance leyendo. Igual fui subrayando como mi compañera y también nos dice que el análisis sobre las teorías contemporáneas del aprendizaje se divide en tres, en teorías del conocimiento, teorías del educando y teorías sociales. De ahí se va desglosando en otras, cada una en diferentes teorías. Pues en las teorías del conocimiento nos dicen que se centran en cómo podemos producir el conocimiento. En las teorías del educando se centran en cómo el individuo ejerce como gestor su aprendizaje. Y en las teorías sociales se centran en el papel del individuo como ente social y cómo ésta permite la creación de una mejor sociedad por ente a una mejor persona. Excelente su comentario, Vianey. Sí, cierto. Fueron las tres teorías que están más centradas al aspecto de la enseñanza. Muy bien, gracias. Y los felicito de verdad porque imprimieron todo el libro. Ese libro de verdad viene bien interesante. Les va a servir para las otras asignaturas. Les puede servir para sociología de la educación, para psicología de la educación, para filosofía de la educación. Entonces, qué bueno, en sus ratos libres, si tienen tiempo, vayan leyendo sobre las teorías, céntrense, que es parte que nos marca la materia de introducción a la pedagogía. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Ya nadie? Bien. Vamos para ir cerrando esta sesión de aprendizaje y también pues la materia porque hoy terminamos con esta asignatura. Vamos a ir comentando qué me pareció esta asignatura, qué fue lo más interesante que rescaté y qué aprendí para ir cerrando. Alcen su mano. A ver, Mayra. Mayra alzó su mano. Adelante, Mayra, la escuchamos. Bueno, más que nada nos hizo falta más tiempo, maestra. La verdad, nos hizo falta más tiempo para aprender, dialogar. Porque como es una materia muy extensa, se da mucha teoría, sí, nos hizo falta demasiado. Pero bueno, es por el tiempo, porque es el cuatrimestre, por muchas razones, y son los sábados, ¿no? Pues sí, que es bueno aprender, que no es saber nada más dar clases, porque sí, hay que tener los conocimientos básicos y necesarios para enseñarle a los niños las teorías y luego ponerlo a la práctica. Entonces sí me hubiese gustado pues aprender más técnicas y más conocimientos, ¿no? Pero a lo mejor más adelante se dé. Gracias, Mayra. Sí, efectivamente, las técnicas y las estrategias, yo como que les di una embarradita porque van vinculadas a otra materia. Más adelante lo van a ver. Gracias, Mayra. ¿Alguien más? ¿Les gustó la materia? Juanita, adelante, la escuchamos. Sí, maestra, como dice mi compañera, ahora sí que son temas extensos. Yo ahora sí que viendo el libro, pues yo me enfoqué ahorita nada más en eso de las teorías, teorías, ¿cómo se llama? Educativas, porque sí, como dice la compañera,
necesitamos tiempo para definir cada una, porque así como que ahí dicen, no, pues pienso que todas las teorías son importantes, porque todos se relacionan con el alumno y el docente. Y pues es bonito porque uno va aprendiendo, y más que nada yo siento que esta carrera, esta licenciatura es leer y leer mucho. Ahora sí, porque solamente, y comprender ahora sí todo, y como dice usted, algún término, algo que no entendamos, pues buscar la manera, la forma de nosotros, pues a lo mejor no podemos estar aquí un buen tiempo y analizando todas esas teorías, pero yo pienso que con que leamos, nos centremos y investigamos, pues nos vamos a dar una idea, ¿no? De todo. Entonces, que nos tenemos que nutrir, expandir de conocimiento, porque si no, ahora sí que sí está, está complicadito, pero no, ahora sí, no sé, no se me hace difícil, ahora sí, me imagino que pues vamos a ir por pasos y vamos a ir mejorando y viendo otras cosas, desde mi punto de vista. Muy bien, gracias, Juanita. ¿Alguien más? Yo, Adelante, Tere. pues yo siento que la materia está muy bonita, me gusta, porque dije a mis compañeras es de lectura, razonar y te dan la oportunidad de que participes y pues más que nada, pues si no estás bien, te corrigen y así, aprendes cosas nuevas. Muy bien, Tere, sí es cierto. Fíjense que este colegio les da oportunidad a ustedes de que trabajen y estudien. Y sí, lo decía Mayra, lo decía Juanita, y creo que es la misma opinión de los demás. Por fortuna, pues nada más tenemos hora y media. Entonces, en hora y media, pues así como que los temas son muy interesantes y como que queremos ver más y queremos analizar más y hacer más actividades, ¿verdad? Pero hora y media se nos va rapidito. Sin embargo, todo el contenido que estamos visualizando, que estamos trabajando y que se está explicando, bueno, queda plasmado en cada una de las actividades. Y para que se apoyen ustedes un poquito mejor, les voy a brindar las diapositivas, porque ahí está todo resumido, para que ustedes tengan la idea central de la esencia y del objetivo que fue esta asignatura, que se denominó Introducción a la Pedagogía. ¿Sí? Para que no lean todo el libro, les voy a mandar nada más resumida las presentaciones. Bien, ¿alguien más que quiera dar algún otro comentario, algún punto de vista? Porque con esto terminamos esta asignatura. Ya, primero Dios, para el próximo sábado tendrán ustedes otra asignatura y bueno, los impartirá a lo mejor otro maestro. ¿Sí? Pero ahí ya el coordinador les indicará lo que prosigue. ¿Ya no hay comentarios? ¿Ya no hay dudas? Bueno, como ya no hay comentarios y no hay dudas, pues les quiero agradecer el tiempo y la verdad la disposición que tuvo cada uno de ustedes para tomar esta sesión de clases, a pesar de que la gran mayoría de ustedes trabajan, se dan este tiempo, solicitaron permiso con sus jefes. Gracias de antemano por su empeño. De verdad, todos cumplieron, no hubo nadie que no hiciera su tarea, todos cumplieron. Me quedo satisfecha con el trabajo que estamos viendo de cada uno de ustedes. Sigan igual o mejor con la otra asignatura. Acuérdense que esta fue la primera asignatura que nos abrió el panorama, ¿verdad? En cuestión a la licenciatura en educación en pedagogía, pero vienen otras. Sean mejores. Si en estas están cumpliendo, en las otras pongan un granito más, porque como ustedes mismos lo dijeron, es hora y media, y en hora y media se ve lo sustancial, lo más importante, pero que quisiéramos ver más y más y más, ¿verdad? Nos encanta esta parte y como decía Tere, una de las actividades más fuertes es leer. Si yo no leo, no doy lectura, lógicamente no voy a comprender lo que me está diciendo el docente. Pero paso a paso, cada uno de los docentes que ustedes van a tener son docentes capacitados, docentes que tienen experiencia, que conocen estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en esa parte ustedes no se preocupen. Gracias. Y bueno, no me deja más que decirles que le pongan muchas ganas a las demás asignaturas. Y cualquier duda que ustedes tengan, estoy a sus órdenes. Cuídense mucho y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, maestra. Gracias, Gracias igualmente.
Adiós. Gracias, maestra, por su dedicación.